El soldado y el oficial que viste el uniforme es portador de una rica historia fundacional de nuestra nación. Vamos a pedir y a exigir el trato respetuoso que se merecen nuestras Fuerzas Armadas y nuestros soldados. No más que nadie, pero tampoco menos que nadie. No necesitamos Fuerzas Armadas que amenacen a nuestro propio pueblo, gestoras de miedo en la sociedad. No necesitamos Fuerzas Armadas que ostenten de manera irrespetuosa privilegios que no corresponden. Uno podía preguntarse en el pasado, ¿necesitamos Fuerzas Armadas en el Uruguay? Yo pregunto, ¿alguien hoy se puede preguntar, hacer esta pregunta con lo que estamos viendo, con lo que están dando nuestras Fuerzas Armadas? ¿Alguien puede sostener algún elemento descalificador como se sostuvo no hace mucho hacia un soldado o no? ¿Cuál es la mejor política de defensa nacional hoy? Es las políticas de seguridad, las políticas alimentarias, las políticas de salud y las políticas sociales. Eso es la defensa del Uruguay y esas 4 cosas son lo que están haciendo nuestros soldados en la frontera. ¿Es necesario para nuestro país contar con las Fuerzas Armadas? En un momento dijiste, habría que reducirlas a la mínima expresión. Hay que reducirlas al tamaño que deben tener de acuerdo a las hipótesis de conflicto que existen hoy, en siglo XXI, que no son las hipótesis de conflicto que existían en los años 60. Cada 10.000 habitantes nosotros tenemos 64 efectivos. El número de efectivo per cápita es el más alto de la región y eso determina que tengamos un déficit de la caja militar impresionante. En la medida en que no somos un país que anda guerreando por el mundo, que anda invadiendo otros países, o que tiene problemas con otros países y entonces corre el riesgo de ser invadido. Esas cosas son las que le dan origen y sentido de existencia a las Fuerzas Armadas. En la medida que esas cosas no ocurren, la sociedad uruguaya no tiene demasiado interés en el tema de la defensa y las Fuerzas Armadas. Claro. Y los partidos tampoco. Hay un único partido que tiene una comisión permanente que se dedica a estudiar estos temas, que es el Frente Amplio. Los demás no tienen. Generalmente cuando se discute de Fuerzas Armadas siempre ahí despierta muchas sensibilidades y lo que hay que hacer es despejar cualquier tipo de sentimiento que se pueda tener hacia las Fuerzas Armadas, tanto de aprobación como reprobación y por supuesto olvidarse del pasado reciente y un montón de debate de lo que sucedió porque no tiene nada que ver con las Fuerzas Armadas que tenemos hoy. En el debate hay quienes decían, bueno, tenemos que reducir las Fuerzas Armadas porque tiene una visión de que cuanto más chiquita mejor y yo creo que hay que racionalizar las Fuerzas Armadas. ¿Los recursos están? Siempre son escasos los recursos. Conocen bien cuál fue el planteo durante la campaña electoral, no solo en términos de austeridad, de que había que ahorrar, que manejar bien los fondos públicos. No estamos hablando de ahorrar, estamos tratando de asignar y reasignar los recursos escasos. Son prioridades que vamos a tener en el presupuesto, en el salario de las Fuerzas Armadas que ha sido sumergido administración tras administración hasta el punto que hoy están extremadamente relegados. Esas son prioridades por las cuales Cabildo Abierto va a velar en esta ley de presupuesto. En las Fuerzas Armadas y en los gobiernos del Frente Amplio, el personal subalterno, en términos reales, también creció su poder de compra en el 85%. O sea que es de los sectores que más creció. Entonces, que se diga que en realidad no hubo una actitud de atender la realidad dentro de las Fuerzas Armadas por un problema ideológico, bueno, es parte del dicharacherismo. Sé que hay una carencia de material hace mucho tiempo, pero cómo se va a solventar eso no tengo ni idea. Si me dicen en el salario de la tropa, estoy de acuerdo. En otros gastos veremos. El 26 vamos a tener el presupuesto presentado a los socios de la coalición, el 31 va a ingresar al Parlamento, se va a gastar en torno a los 600 millones de dólares. Y plata en Uruguay no sobraba porque se lo habían gastado. El presidente de la República encabezó junto al Ministerio de Economía el lineamiento de alguna forma de ese proyecto de ley del presupuesto nacional. Obviamente primó la intención del presidente de la República en varias de las propuestas de ahorro que se habían planteado ya en la campaña. En tanto, el ministro de Defensa Nacional, Javier García, dijo que su cartera propone un mayor presupuesto para poder renovar la flota. Que las Fuerzas Armadas no reivindican presupuesto, lo reivindico yo, que soy el ministro.